Buenas noches, en esta oportunidad voy a presentar mi póster científico, el cual se titula Medición de las concentraciones de los radionúclidos naturales, metales pesados y sus riesgos a la salud en la superficie del agua del río Nacalagu mediante el análisis estadístico. En primera instancia, la primera sección que debe remarcarse es la sección de introducción, en la cual se habla principalmente de la zona en la cual se efectúa el estudio, la cual viene a ser Nigeria. Para ser más específicos, el río Nacalagu, el cual se ubica en el sureste de Nigeria. En esta introducción principalmente se detalla el problema de la calidad del agua que enfrenta este país y la zona de estudio específica, y básicamente se comenta de que no se cuenta con un sistema de agua potable formalizado, por lo cual los pobladores de esta zona requieren del agua del río. Sin embargo, la comunidad de Nacalagu, en la cual se ubica el río del estudio, tiene la característica principal de que no se han hecho estudios previos ni monitoreos sobre las cantidades de contaminantes, y para ser más específicos, sobre la presencia de radionúclidos y metales pesados, que principalmente son las variables de estudio de esta investigación. En ese sentido, el autor de este estudio plantea el siguiente objetivo: determinar las concentraciones de radionúclidos naturales, entre los cuales destacan uranio 238, el torio 262 y el potasio 40, y los metales pesados níquel, plomo, cromo, cobre y cadmio presentes en las aguas superficiales de la presa del río Nacalagu, y evaluar los posibles riesgos para la salud asociados con ellos. Entonces, para el cumplimiento de este objetivo, el autor se basa en la siguiente metodología. En primer lugar, extrae 10 muestras del río Nacalagu, en este caso 10 muestras, en 3 áreas específicas, las cuales tenían una ubicación cardinal, por lo cual esto favorecía en sí a un muestreo representativo, porque justamente en el estudio se aplican técnicas estadísticas. Otro aspecto importante a remarcar dentro de la metodología es en sí cómo se miden estas concentraciones. Para el caso de los radionúcleos se emplea la técnica de química analítica que se conoce como análisis espectrométrico de rayos gamma. Se utiliza la espectrometría de rayos gamma justamente porque estamos hablando de elementos que emiten radiación. Y para el caso de los metales pesados, lo que se usa principalmente es la espectroscopía de absorción atómica. Además, en el objetivo se comentaban la medición de factores asociados a la salud. Y para medir lo que es el riesgo que tienen estas sustancias a la salud, se emplean específicamente 4 parámetros. Para el caso de los radionúcleos se emplea lo que viene a ser la dosis efectiva anual. Y para el caso de los metales pesados se emplean estos 3 últimos parámetros: la dosis diaria promedio, el cociente de riesgo y el índice de riesgo. Con respecto a los resultados, en el póster científico se han incluido 3 tablas muy importantes, las cuales muestran básicamente las mediciones de las concentraciones de los radionúcleos y los metales y sus efectos en la salud. Esta primera tabla, por ejemplo, muestra las mediciones de las concentraciones de los radionúcleos y de los metales pesados. Y las conclusiones principales que se desprenden de esta gráfica para el caso de los radionúcleos viene a ser que principalmente la concentración promedio de, por ejemplo, el potasio 40 es la que tiene la concentración mayor a comparación de los otros radionúcleos que también se midieron. Como podemos observar aquí, de las 10 muestras que se midieron, el valor promedio es de 120.45, el cual es un valor demasiado grande a comparación de las otras concentraciones. Asimismo, algo que también debe remarcarse es que absolutamente todos los valores que se midieron superan los estándares de calidad ambiental propuestos por la Organización Mundial de la Salud, los cuales figuran aquí debajo de la tabla. Para el caso de los metales pesados, algo importante que debe remarcarse es que absolutamente todos los metales pesados, a excepción del cobre, superan el estándar de calidad ambiental que también ha sido propuesto por la Organización Mundial de la Salud. Como vemos, el estándar de calidad ambiental o límite máximo permisible para el caso del cobre es de 2 miligramos sobre litro. Sin embargo, en el estudio se determinó de que el cobre tiene un valor demasiado reducido a comparación de este límite, el cual es de 0,025.
Ambos resultados que acabo de mencionar se detallan en esta parte, en esta sección derecha del póster. Con respecto a las dos últimas tablas, estas están relacionadas con el efecto en la salud, los parámetros que se midieron para cuantificar el efecto en la salud que tienen tanto los radionúclidos como los metales pesados. En el caso de los radionúclidos, esta tabla muestra los valores de este parámetro de aquí, de la dosis efectiva anual. Entonces lo que se determinó, o lo más primordial aquí, es que para el rango de edad de 0 a 1 años se tiene este valor de dosis efectiva anual. Lo que sí, esta tabla básicamente muestra la dosis efectiva anual calculada para un determinado rango de edad de una persona. Por ejemplo, de 0 a 1 años, de 1 a 2 años, de 2 a 7 años, de 7 a 2 años, 12 a 17 años y para personas mayores de 17 años. Y si comparamos esta fila de valores, que es la más importante de esta tabla, vemos que el intervalo es de 0 a 1 años, que en el texto se califican como los bebés o los lactantes, es el valor más elevado. Por lo cual, en el texto se concluye de que en sí los bebés vendrían a ser la población mucho más que tiene mucho mayor riesgo a sufrir los efectos de los radionúclidos en este caso. Por último, en esta última tabla se cuantifican los parámetros que permiten medir lo que es la intensidad de riesgo, y justamente son estos tres parámetros para lo que vienen a ser los metales pesados: la dosis diaria promedio, el cociente de riesgo y el índice de riesgo. Y para el caso de los metales pesados, por ejemplo, se evidencia en primer lugar, por ejemplo, para el cociente de riesgo. El cociente de riesgo, por ejemplo, resulta significativo siempre y cuando el valor que muestre sea mayor que 1. Y si nosotros analizamos los valores de cociente de riesgo para cada uno de los metales pesados, tenemos que únicamente para el caso del plomo y para el caso del cadmio, si es que en la población de niños, solamente en estos tres casos se supera la unidad. Y esto nos permite concluir o intuir de que el plomo y el cadmio para los niños vendrían a ser los agentes más peligrosos y nocivos en las aguas del río Nacalagua. Entonces, en base a los resultados, debemos remarcar también de que las conclusiones o resultados importantes de estas dos últimas tablas se encuentran también en esta sección de aquí. Y bueno, estos resultados importantes nos permiten llegar a lo que vienen a ser las conclusiones, que es básicamente la parte más importante de este póster. En las conclusiones básicamente se indica de que las concentraciones medias de radionúclidos y metales pesados, a excepción del cobre, como vimos en la primera tabla, son los que exceden los niveles permitidos por la Organización Mundial de la Salud para el agua potable. Justamente para el agua potable fue el criterio que se estableció, justamente porque los pobladores de la comunidad estudiada emplean el agua del río como agua potable. En el caso de los parámetros que nos permiten medir el efecto en la salud de los contaminantes analizados en el estudio, encontramos de que la dosis efectiva anual radiológica para los rangos de edad estudiados muestra un valor más alto en el intervalo de 0 a 1 años, que justamente equivale a los lactantes, por lo que los bebés serían el grupo más vulnerable para la radiación, que justamente se emitía por los radionúclidos. Y en el caso de los parámetros para los metales pesados, la dosis diaria promedio, el cociente de peligro, mostraron que, y el cociente de peligro que vimos anteriormente, muestran que los valores de plomo y de cadmio son una principal amenaza para los adultos y también para los niños. Y en el caso del índice de riesgo, que justamente está aquí, este índice de riesgo, me parece que nos falta analizar también, este índice de riesgo es también importante debido a que resulta mucho mayor para el caso de los niños que para el caso de los adultos. Y esto implica de que los niños, en este caso, tienen mucho más riesgo a sufrir los efectos cancerosos que podrían provocar, en este caso, estas sustancias. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que la exposición haya sido de su agrado y muchas gracias.